Hoy vamos a ver temporizadores. Dentro de contactores nosotros tenemos dos tipos de temporizadores, el on delay y el off delay. El on delay, o también llamado temporizador a la conexión, y el off, temporizador a la desconexión. Nosotros también a veces lo llamamos TON, temporizador on, y TOFF, temporizador off. En el on delay, el funcionamiento lo vamos a explicar teniendo en cuenta la bobina de los temporizadores, o sea, lo que sería A1 y A2, ¿sí? O sea, la energización de la bobina de A1 y A2 del temporizador, y los contactos, o sea, por ejemplo, un contacto normalmente temporizado, ¿sí? O sea, la bobina y los contactos. Muy bien. En el caso del on delay, en el momento en que yo energizo la bobina, ¿sí? Empieza a aparecer un tiempo, que es el tiempo que yo programé para que cuente. Entonces, este tiempo va a ir pasando, siempre la bobina tiene que estar energizada, y cuando pase el tiempo, los contactos van a cambiar de estado. Recuerden que eso es importante, entender el cambio de estado de los contactos. Entonces, energizo la bobina tiene que quedar energizada, empieza a contar el temporizador, y cuando termina de contar el temporizador, los contactos cambian de estado. Al desenergizar la bobina, el contacto o los contactos vuelven a su estado normal. Utilizando el K-decimo, entonces vamos a ver cómo funciona un temporizador a la conexión. Vamos a utilizar un PNA, vamos a utilizar nuestro contactor con el temporizador on delay, que sería este. Recuerden que es un cuadradito con una cruz. Y ahora vamos a ir a los contactos temporizados. Los contactos temporizados entonces serían el temporizado a la conexión, normalmente abierto, y el normalmente cerrado. Bien. Estos van a depender de esto, ¿sí? Están temporizados a la conexión. Entonces, vamos a ver cómo funciona. Yo voy a energizar esta bobina y vamos a ver cómo funcionan estos contactos. Entonces vamos a decir que esto es K1. Esto va a depender de K1. ¿Sí? Esto lo voy a apagar. Y esto lo voy a prender y vamos a poner acá contacto normalmente abierto, temporizado de 1. Y este va a depender de K1 también. Vamos a cortar acá y vamos a poner contacto normalmente cerrado, temporizado de 1. Vamos a energizar, esto es nuestro PNA. Y ahora vamos a cablear esto. Vamos a controlar el tiempo, por eso hacemos doble clic y acá tenemos esa sería la base de tiempo, y esta es la cantidad de veces que se va a repetir esa base de tiempo. Por ejemplo, vamos a ponerle 6 segundos. Entonces, yo pulso y lo mantengo, ¿sí? Tiene que estar energizada la bobina, fíjense cómo está contando el tiempo. Y los contactos, cuando pasa el tiempo, cambian de estado. El que estaba abierto se cierra y el que estaba cerrado se abre. En el caso del off delay, también vamos a tener en cuenta la bobina, la energización de la bobina A1 y A2 y su contacto normalmente temporizado. En este caso, cuando yo energizo la bobina, en el preciso instante en el que energizo la bobina, los contactos cambian de estado. Cuando desenergizo la bobina, ahí empieza a aparecer ese tiempo que yo programé, manteniendo el estado de esos contactos, ¿sí? Hasta que termina ese tiempo. Cuando termina el tiempo, los contactos vuelven a su estado normal. Entonces, energizo la bobina, los contactos cambian de estado de forma instantánea, y cuando desenergizo la bobina, los contactos continúan en ese estado hasta que termina el tiempo y vuelven al estado original. Ahora con el off delay vamos a hacer lo mismo que hicimos con el on. Vamos a energizar un contactor con un temporizador a la desconexión y vamos a utilizar dos contactos a la desconexión, que serían, la simbología es esta: el normalmente abierto y el normalmente cerrado. Tenemos que definir esto va a ser K1. Acá de vuelta vamos a poner también 6 segundos. Y acá le vamos a poner, esto va a depender de K1
pero quiero ver la nomenclatura. Y la nomenclatura va a ser contacto normalmente abierto, temporizado de 1. Y este va a ser K1. Y esto va a ser contacto normalmente cerrado, temporizado de 1. Bien. Lo importante es la simbología, ¿sí? Hay que tener cuidado con esto. Bien, vamos a energizar esto y a ver qué sucede. Cuando pulso, los contactos cambian de estado de forma instantánea. Y cuando desenergizo la bobina, fíjense que los contactos siguen hasta que el tiempo pasa. Cuando el tiempo pasó, los contactos vuelven a su estado normal. Para ejemplificar el uso de los temporizadores, vamos a utilizar ahora un ejercicio un poquito más interesante. Vamos a hacer el arranque de un motor estrella triángulo. Sabemos que cuando los motores son de cierta potencia, esa desconexión, ¿sí? Cuando se hace la desconexión, los motores pueden llegar a funcionar como generadores por un periodo muy breve de tiempo. ¿Qué pasa? En el cambio de estrella a triángulo, siempre debería haber una desconexión total del motor. El ejercicio sería así: hacer un arranque estrella a triángulo con una desconexión de 1 segundo. La verdad es que ese tiempo es menor, porque va a depender de la potencia del motor, pero lo importante es que se desconecta. Entonces, para eso vamos a hacer nuestro ejercicio. Vamos a utilizar nuestro pulsador. Vamos a utilizar un contactor general que va a ser el que va a conmutar el funcionamiento general del motor. Y después vamos a utilizar un contactor para estrella y un contactor para triángulo. Entonces, yo tengo que pulsar, tiene que arrancar el motor y este va a quedar funcionando siempre. Por lo tanto, lo vamos a tener que autorretener. ¿Sí? Ok. Y quiero que un tiempo después, o sea, quiero que arranque en estrella y un tiempo después pase a triángulo. Entonces, yo lo que podría hacer es hacer lo siguiente. O sea, vamos a hacer todo el análisis completo del ejercicio. Entonces, por ahora vamos a dejar esa línea la vamos a dejar cortita, después vamos a ver los largos, simplemente es para guiarnos. Entonces, vamos a analizar el contactor y lo vamos a autorretener. Esto sí va a ser PNA. Esto va a ser K1. Y esto va a ser nuestro también K1, pero lo vamos a llamar K1. O sea, contacto auxiliar normalmente abierto 1. Y es lo que vamos a ver. Ok. Entonces vamos a pulsar, va a arrancar el motor. Y ahora queremos que funcione en estrella, ¿sí? Quiero que funcione en estrella. Durante un tiempo. Y acá es donde arranca nuestra idea de trabajar con temporizadores, ¿sí? Entonces, bien acá. Esto va a ser K2. Y ahora yo quisiera que cuando pase el tiempo, este se corte. ¿Qué pasa? Este tendría que contar tiempo. O sea, yo pulso, se energiza, quiero que funcione en triángulo. Durante un tiempo, este debería estar contando. Por lo tanto, este contactor 1 debería ser un contactor temporizado, o sea, con temporizador. Y básicamente con un temporizador a la conexión. Entonces, este va a ser nuestro K1. Vamos a suponer que va a funcionar en estrella por un periodo de 3 segundos. Pulso, queda autorretenido. Va a arrancar este contactor, pero quiero que dure 3 segundos. Por lo tanto, acá debería tener un contacto normalmente cerrado, temporizado a la conexión. Entonces, deberíamos tener este.
Y este contactor de quién va este contacto de quién va a depender, de K1, o sea, de nuestro contactor 1, pero lo que nos interesa que aparezca acá es contacto normalmente cerrado, temporizado de 1. Bien. Vamos a terminar de cablear esto. Vamos a ponerle línea neutro acá. Vamos a ver si esto funciona. Pulso, funciona en estrella y al cabo de un tiempito deja de funcionar. Hasta acá está perfecto. Ahora lo que quiero es que arranque en triángulo. O sea, cuando corta acá, arranque en triángulo. Pero recuerden que entre estrella y triángulo tiene que haber un segundo de desconexión. Entonces vamos por partes. O sea, básicamente lo que necesitamos es otro contactor. Este contactor va a trabajar va a ser el que va a manejar en triángulo. Ya le vamos a nombrar y vamos a marcar 3. Y ahora quiero que cuando este se abra, este arranque, pero arranque un segundo después. Entonces, básicamente podría hacer esto. A ver, podría agarrar un contacto, el contacto normalmente abierto de K1, ¿sí? Entonces yo acá le podría poner que este dependa de K1. Y acá poner contacto normalmente abierto, temporizado de 1. Bien. Si nosotros lo dejamos así, va a pasar lo siguiente. Vamos a mover esto, lo vamos a poner acá. Y vamos a mover esto. Lo vamos a mover ahí. Y le vamos a agregar este nodito ahí para que funcione bien. Vamos a ver cómo funciona esto. Pulso, funciona, al cabo de un tiempo, este abre y este cierra. Pero no tengo el segundo de desconexión. ¿Cómo puedo lograr ese segundo de desconexión? Para lograr ese segundo de desconexión lo que podría hacer es cambiar este K2 y poner un contactor con un temporizador off delay. Entonces, esto lo vamos a sacar. Esto va a ser entonces nuestro K2. Y acá lo que vamos a poner es un contacto normalmente cerrado de K2. Entonces este va a ser de K2. Y le vamos a poner el nombre de contacto normalmente cerrado, temporizado de 2. Vamos a ver entonces, vamos a terminar de cablearlo y ver cómo funciona. Vamos a darle unos tiempos más largos. Vamos a darle 5 segundos. Vamos a darle 6 acá. Y vamos a darle acá también, le vamos a dar 6 segundos. Simplemente para tener tiempo de ver los cambios, ¿sí? Entonces, vamos a darlo. Yo voy a pulsar, va a quedar autorretenido y va a arrancar en estrella. Recuerden que esto es estrella. Entonces, pulso, arranca en estrella. Esto se abrió. Y cuando termine de contar, ¿qué va a pasar? Va a cortar este. Y este, cuando termine de contar acá, va a arrancar en triángulo. Bien. O sea, funciona perfecto. Vamos a volver a poner los tiempos originales. Esto es de 3 segundos. Y esto es de 1 segundo, que es la desconexión que queremos. Bueno, vamos a armar nuestra parte de potencia. Vamos a poner nuestra línea trifásica acá. Recordemos un poco cómo era el arranque estrella de triángulo, o sea, la parte de potencia. Y vamos a tener un guardamotor trifásico. ¿Sí? Acá tenemos nuestro guardamotor. Después vamos a tener la potencia del contactor. ¿Sí? Recuerden que tenemos la potencia del contactor. Y después vamos a tener nuestro motor trifásico.
Este motor de acá es el que arranca de estrella triángulo. Bien. Vamos a darle lugar arriba. Ahora necesitamos la potencia del contactor 2. Ahí, vamos a darle lugar. Y la potencia del contactor 3. El contactor 2, que arrancaba en estrella. Entonces, vamos a ir cableando todo y vamos a ir pensando las cosas que tenemos que hacer. Bien. Vamos a alimentar nuestro guardamotor. Ahora vamos a alimentar nuestro contactor. Y ahora el motor, y del motor al contactor 2. Bien. El contactor 2 estaba en estrella. Por lo tanto, ¿qué era? ¿Cómo lo conectábamos? Nosotros lo que teníamos que hacer era cortocircuitar la parte baja de la bobina. La parte baja de la bornera. ¿Sí? Bien. Entonces, lo que vamos a hacer con esto, eso lo hacíamos con las chapas. Eso lo hacíamos con las chapas cuando nosotros íbamos directamente a la bornera. Pero ahora nosotros tenemos que desconectar ese arranque estrella para pasar a triángulo. Entonces, eso lo hacemos por medio de un contactor. Entonces, la parte baja del contactor vamos a cortocircuitarla como si fueran las chapas de la bornera. Y el contactor 3 lo que va a hacer es conectar en triángulo. Y el triángulo que hacíamos, poníamos, si esta era la bornera, conectábamos el de arriba con el de abajo, el de arriba con el de abajo y el de arriba con el de abajo. Entonces básicamente es lo que vamos a hacer ahora. Acá hay que tener cuidado de no equivocarnos en esto. Muy bien, vamos a conectar el segundo. La segunda chapa sería como si fueran chapas. Esto no son chapas, recuerden. Bien, vamos a conectar el segundo. Y por último vamos a conectar el tercero. Bien. Muy bien, ahora vamos a darle los nombres que tenemos que poner. Este sería K1. La potencia de K1. Este sería la potencia de K2. Y este sería la potencia de K3. Bien, ahora vamos a ponerle esto. Vamos a ponerlo así. Esto lo vamos a girar. Y vamos a alimentar esto. Entonces tenemos ahí línea 1, línea 2 y línea 3. Nos falta esto. Bien. Ahora, vamos a ver si lo vamos a hacer funcionar. Tenemos energía hasta acá. Cierro el guardamotor. Tenemos energía hasta acá. Y ahora vamos a ver cómo funciona esto. Pulsamos. Fíjense, empieza a funcionar en estrella. Corta, espera un segundo y ahora sigue funcionando en triángulo. Obviamente nos está faltando nuestro PNC. Así que vamos a conectar nuestro PNC acá. Lo cableamos. Y ahora vamos a hacerlo funcionar completo. Vamos a cerrar nuestro guardamotor. Pulsamos el PNA, arranca en estrella. Al cabo de 3 segundos corta, un segundo de desconexión y pasa a triángulo. Bien, acá tenemos el ejercicio terminado. Y ahora cuando lo queremos detener, detenemos el PNC y el ejercicio se detiene. Vamos de vuelta, estrella, desconexión, triángulo.